Muy buenas noches, querida audiencia. En unos minutos comenzamos. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En un momento daremos inicio. Gracias por esperar con nosotros unos minutos mientras se unen los demás. Buenas noches. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy a esta capacitación sobre dosificación de cannabis en veterinaria y casos clínicos. En esta ocasión, la ponencia nos la va a dar el doctor Mish Castillo. Les comparto un poco de su currículum. Es médico veterinario zootecnista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Está certificado como asesor de cannabis en veterinaria por Veterinary Cannabis Education and Consulting. Es cofundador de ICANN Vets. Tiene un diplomado en medicina y manejo de félidos domésticos y silvestres en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene experiencia en etología clínica, es conferencista y coautor sobre el cannabis de medicina veterinaria. Así que está sumamente capacitado para dar esta charla. Los invito a que si tienen alguna duda, la vayan colocando por favor en el chat. Así que damos inicio a esta capacitación. Muchas gracias por su asistencia.
Muchas gracias, licenciada Ceci, por la presentación y por los saludos a la audiencia. Gracias, audiencia, por estar aquí con nosotros. Espero sea su segunda sesión. De todos modos, tenemos unas diapos al principio que son un muy breve repaso. Yo tengo un problema siempre. Me dicen, tienes 60 minutos de charla. Yo digo, bueno, esos son unas 30 diapositivas y de ahí salen como 80 y de ahí las reduzco a 75. Bueno, en fin, estoy perdiendo tiempo. Tengo muchas cosas que decirles. Me voy a ir un poco rápido. Sí está con nosotros la doctora Flor Ortiz. Y aunque no estuviera, siempre nos acompaña en alma y en el respaldo del conocimiento de las cosas que les vamos a dar. Hola doctora, mucho gusto. Ahí si de repente necesitamos alguna intervención, te estaremos solicitando tu apoyo. Sin embargo, esta sesión pues la voy a estar llevando yo a reserva de lo que pueda faltar. Las imágenes aquí son para que vean que pues no es nada más, sí hay un patrocinador, sí hay Botican como la marca que está respaldando estas clases. Sin embargo, pues nos interesa no solo, o sea, no la parte de que compren, sino la parte de que sepan qué están utilizando. No estamos solamente en la parte de ventas, justamente. De hecho, nuestro impulso principal es educación, investigación. Ya estarán viendo algunos de los casos novedosos que hemos tenido y que sepan que estamos involucrados en la industria de cannabis desde el conocimiento de lo que lleva una semilla, una genética, un cultivo en exterior, en interior, los riesgos, muchas otras cosas y sí, hasta la elaboración de un producto final, medicamentos Botican. Pero en fin, ya estoy hablando mucho. Reconocerle a la doctora la publicación de un artículo en un Journal de Medicina Humana. Entonces, que sepan que todo esto que les decimos tiene un cierto respaldo. Vamos a retomar un poco de donde nos quedamos la sesión pasada, que es la vía de administración. La doctora Flores, la que es buena con los memes, pero yo haré mi intento. Sé que están a lo mejor muy chiquitos y están en pantallas pequeñas, pero se los cuento. El de arriba a la izquierda es pues un perro y le dicen toma la pastilla azul y la historia termina, toma la pastilla roja y te mostraré la verdad. Y el perro ni más, yo no quiero ninguna. Bueno, eligen por él, tómate esta, se la dan y el perro no, dije que ninguna. Y va y la escupe por otro lado. Creo que todos hemos tenido este tipo de experiencias tanto en la clínica como a veces con nuestros propios animales de compañía. Son buenísimos quitando la medicina de donde va y comiéndose el premio y dejando la pastilla. Lo mismo con esas croquetas. Si no damos la indicación adecuada, la que está abajo, a la derechita, no damos la indicación adecuada, el tutor no va a saber qué estamos diciendo y pues póngaselas en la comida, pues ahí está la comida, ahí está la pastilla, pues el perro se va a comer todo menos eso. Recuerden que, digo, si bien espero que no muchos de ustedes tengan pacientes tortugas mordedoras, pues es importante saber el manejo, no es nada más como hazla enojar que abra la boca y atínale, o bueno, a ver quién le atina y gana, ¿no? No, y bueno, que si nos toca, a veces no necesariamente grandes felinos, pero sabemos que conductualmente los pequeños felinos siguen siendo muy similares a los grandes felinos. Entonces se vuelve la pelea de Hércules con el león, ábrele las fauces, échaselo, te lo escupe, después hace el babuchadero. Entonces, busquemos una adecuada administración en general de todos nuestros medicamentos que indiquemos a los pacientes, pero en este caso de cannabinoides. Entonces, bueno, perdón, ahí se me fue una diapo medio rara. Las vías de administración oral, ya dijimos que no con el gotero, sino que de preferencia se puede colocar en el alimento. ¿Por qué se puede colocar en el alimento? No en todo el plato de comida, se va a quedar ahí, se va a estar exponiendo a la luz. Recuerden, fotosensibles, se van a oxidar, entonces pierden potencia. No, no en todo el plato, porque no todos los animales se comen todo el plato de inmediato, sobre todo los que tienen el alimento a libre acceso. Entonces, en un premio de comida palatable o en una pequeña porción de lo que le vayamos a dar a este paciente. Sí, también se puede dar en la boca, se recomienda que sea con jeringa. Recuerden, las pipetas de los goteros suelen ser de vidrio, no queremos accidentes. Y si es necesario decirle esta información al cliente para espantarlos y que no lo hagan, por favor, no por espantarlos, sino para que tomen conciencia, ¿no? No llevemos gotero a la boca. La transmucosal en personas se llama sublingual. Y muchos frascos siguen dando esta como indicación. Sí, en medicina humana sí hay estudios que respaldan que hay una distinta biodisponibilidad mayor en la transmucosal que en la oral. Sin embargo, en perros
Bueno, en veterinaria no hay estudios, hay un estudio en perros y no parece notar suficiente diferencia. ¿Por qué? Pues porque un paciente veterinario no va a abrir la boca, levantar la lengua, sostén las gotas bajo la lengua 1 o 2 minutos y después te la tragas. Incluso si alcanzamos a administrar, si el volumen es grande, se lo va a tragar rápido. ¿Y qué pasa? Se vuelve vía oral. ¿Para qué nos puede llegar a servir la transmucosal? Sí nos sirve en veterinaria. En algunos pacientes, los epilépticos, pueden llegar a utilizarla. ¿Por qué? Porque no van a deglutir, se va a quedar en cavidad y se va a absorber. También existe transmucosal rectal, mismo caso, donde no podemos tener una vía oral o una vía transmucosal oral. Veo una pequeña pregunta de si vamos a tener acceso a esta sesión después. Sí, sí, se queda grabada y les daremos acceso, entonces no se preocupen. Si alguien más tiene problemas, también avísenme. El internet acá falla un poquito, entonces si me corto o lo que sea, me avisan. Entonces, les decía, vías transmucosales, sí, incluyendo transmucosal nasal. Ahorita hablaremos un poco de eso. Lo mismo, no gotero a la boca. Necesitamos mediciones exactas. Se dosifica en mililitros. Cuando dosificamos en gotas, por conveniencia del cliente, pero ahorita hablamos de eso. Tópica, si existe, no se va a absorber en todo el cuerpo. Entonces, aunque se pongan así la plasta de THC puro en la piel, no se les va a absorber sistémico y no se van a poner pachecos. Entonces, y no es esa la intención, que queremos limpiar la herida, colocar la pomada, ungüento o crema que tenga cannabinoides y cubrir con un apósito limpio, un vendaje, algo para que el perro no ande embarrándolo o chupándoselo o el gato. Y la vía inhalada, les decía, no va a ser el perrito con su porrito, ni el gatito con el bong, ni los muy amables clientes que nos dicen, doctor, si quiere yo me fumo el porrito y se lo soplo en la cara. No es necesario. Muchas gracias, porque no queremos humo. Ya sabemos que el humo nos daña los pulmones. Entonces, ¿qué queremos? Vaporizaciones, nebulizaciones, algo que no involucre humo ni combustiones. Entonces, nebulizadores de estos de mascarilla, como el que ven ahí con el perrito, digo, ahí está apagado, entonces un motor ruidoso, entonces normalmente no les gusta tan de cerca a los pacientes, pero podemos ponernos ingeniosos, o algunos difusores. Los de calor no, lo mismo, no queremos calor, recuerden, se puede inactivar. No queremos filtros, queremos de preferencia nebulizadores o difusores ultrasónicos de capacidades de líquido pequeñas. No me sirve de esos que les duran de 12 a 24 horas porque son de 3.6 a 5 litros el tanque, ¿no? De agua. No, chiquitos, los más chiquitos que encuentren. Mi favorito ahorita, ese que ven en la foto, son 220 mililitros aprox. Hay uno que encontré que es más chiquito, 80 mililitros. Esos nos gustan mucho. Frecuencia de administración, siempre recomiendo iniciar cada 24 horas y, si el cliente y sus horarios lo permiten, aumentar a cada 12 horas. Sí, yo sé que estamos en la sesión de dosificación. Lo que necesito que sepan es que sí, todo el mundo en este momento tenemos duda de cuál es la dosis, sobre todo por peso, por padecimiento o a veces hasta por especie. Es importante que sepan, no existen dosis estandarizadas en cannabis. No tengo tiempo para profundizar en la razón por qué no existen. Voy a mencionar algunas cosas. No es solamente que falte publicación de literatura. Ese es, de hecho, de los menores. Es porque hay muchas diferencias en algo que se llama sistema endocannabinoide, que lo vimos la sesión pasada, y que es importante que tomemos en cuenta. Les voy a reiterar esta diapositiva también de la presentación pasada. Los medicamentos y los suplementos en cannabis son sumamente diferentes en este momento. Los medicamentos son los únicos regulados por las autoridades sanitarias. ¿Quiénes? En este momento COFEPRIS. Pero somos veterinarios, no importa. En este momento, por ley, por legislación, por el reglamento de cannabis medicinal, le toca a COFEPRIS encargarse de los usos medicinales, incluyendo medicina veterinaria. Entonces, no es ENASICA. No, en este momento no hay registros sanitarios de ningún medicamento con cannabis. ¿Por qué? Porque es un proceso muy lento, porque tenemos que someter varias de las preguntas que ven aquí. Requerimos que las autoridades nos aprueben y que nos entreguen ese registro. ¿Y qué involucra ese registro? Dar los análisis, las certificaciones, qué contenidos, qué ingredientes, qué principios activos, garantizar que siempre vayan a ser los mismos, que los proveedores sean legítimos. Y en el caso de varios de estos ingredientes, para dar un registro ya como el que aparece en los medicamentos, que es registro, bueno, es Secretaría de Salud, tal número, necesitamos demostrar, bueno,
decir para qué lo queremos usar, para qué se va a tratar, porque solamente los medicamentos están diseñados para tratar, curar, prevenir o aliviar signos o síntomas de enfermedad. Y necesitamos demostrar que ese principio activo o esos principios activos ya demostraron ser útiles para eso. Entonces, por eso en este momento no hay todavía registros sanitarios. No es porque el cannabis sea patrañas, sino porque, recuerden, estuvo prohibido por más de un siglo y porque las autoridades, al menos mexicanas, pero ha pasado en todos lados, son bastante lentas. Sepan que el reglamento no contempla ni cosméticos ni suplementos. Esto quiere decir que son un área gris legal. No son ilegales, pero tampoco son legales. Quiere decir que nadie los está revisando, que pueden decir que tienen las magias y curan todo y nadie los va a multar, nadie va a checar si es puro aceite de olivo, nadie va a clausurar ese lugar que lo vende. Ese es uno de los problemas que tenemos ahorita en CBD y cannabis en México. Y sucede en varios otros países. En cambio, para un medicamento se requiere una receta médica, simple cuando contiene menos del 1% de THC, que es el caso de Botican. Sepan que Botican son medicamentos magistrales, no sé por qué se ve cortado, no sé si soy yo, pero me falta un cachito debajo de la diapositiva. Son medicamentos magistrales, sí son medicamentos, sí están regulados por las autoridades sanitarias, nada más que se elaboran de uno a uno, entonces al no haber elaboración por lote, no se otorga un registro sanitario a cada producto, sino que se regula al laboratorio, a la farmacia que los elabora, a la droguería o botica. Sepan que los productos no regulados pueden causar la muerte. Generalmente es debido a contaminaciones, metales pesados, pesticidas, micotoxinas o bacterias o toxinas de las bacterias que puedan estar en esos extractos. Entonces, cuidado con productos no regulados. Sepan que tenemos una charla de casi 3 horas. Sí, me falta un rengloncito de la esta, no sé por qué. No, pues se ve bien. Bueno, yo veo bien tu presentación. No te preocupes. Muy bien. Muchas gracias. A mí me falta como del palito de la A para abajo, ya no veo yo completo. Pero qué bueno que ustedes sí lo ven. Gracias, doctora. Entonces, tenemos una charla de evaluación de productos para todos aquellos que deseen seguir utilizando productos no regulados. Puede haber razones para hacerlo, pero que sepamos que son recomendables o no recomendables. Y esto se hace a manera de test. Les digo, esto es la conclusión de una charla de 2 horas y media, 3 horas, de cómo vamos a evaluar unos productos. A manera de test le ponen palomita, si la respuesta es sí, un tache si la respuesta es no, y al final de preguntarse todas estas preguntas, suman las palomitas y ven qué tan recomendable o no recomendable es el producto. Si les interesa, por favor, mándenos un mensajito porque muy posiblemente si juntamos quórum suficiente de evaluación de productos, podemos hacer esta sesión en vivo de nuevo la doctora Flor y yo para que no estén ahí viendo una grabación. Entonces, los medicamentos magistrales con cannabinoides son legales. ¿Ya vieron el videíto? Quienes no lo vieron al principio, recuerden que en este momento para que cannabis sea legal necesitamos 5 cosas. Debe ser un medicamento, su venta requiere receta médica, se surte en farmacias autorizadas para ello, debe contar con registro sanitario o en el caso de magistrales, elaborarse en una farmacia con licencia de droguería o de botica y debe estar etiquetado en español. Generalmente ese es el primer punto, porque luego sí nos dan productos en otros idiomas. Aguas con eso. Que sepan que magistrales no es algo que se inventó con cannabis. Esto existe desde hace mucho tiempo. De hecho, existe desde antes de los medicamentos de elaboración masiva en lotes de la gran industria farmacéutica. Y existe en muchos países. Se está avanzando mucho en cannabis medicinal, en medicamentos magistrales en toda Latinoamérica, pero también existe en Estados Unidos, en Canadá, España, Alemania, otros países de Europa e incluso Australia. Nosotros la semana pasada impartimos una charla en colaboración con nuestros colegas de magistrales en Australia. Entonces, estas son unas fotos del laboratorio Botican que ya ha estado elaborando medicamentos con cannabinoides desde 2020. Empezaron con CBD y posteriormente algunos otros principios. En este momento no se cuenta con THC para comercialización, pero sí se tiene un paciente de medicina humana del seguro que lo está ocupando. Y que sepan que también, además de cannabinoides, hay terpenos y hay prácticamente todos los demás principios activos farmacéuticos que se utilizan en la industria. Entonces, a ver, les paso el video actualizado. Botican está
cambiando de imagen. Entonces el video que vimos al inicio y este logo de los paréntesis es la imagen vieja. Y aquí estaremos viendo algunos cambios. Un par de estos pacientes los estaremos abordando en la sección de casos clínicos. Los de fauna no, me enfoqué en perros y gatos, pero también si hay dudas se los contestamos, se los platicamos. Entonces, antes de pasar a esta siguiente diapositiva, voy brevemente a tocar el tema de la duda de la doctora Rosalba. ¿En México para MBZ se utiliza solo CBD? No, de hecho lo abordamos un poco en la plática pasada. El THC no es malo, de hecho el THC nos ayuda bastante a dosis adecuadas para nuestros pacientes. En veterinaria podemos intoxicar o sobredosificar a nuestros pacientes. Con el THC sucede mucho más fácil en perros, entonces tenemos que tener cuidado. El asunto con el THC en este momento en México es el siguiente. Solamente existe THC legal para autoconsumo, es decir, yo cultivo, tengo mi amparo o mi permiso, dependiendo que haya tramitado y en qué momento de la legislación, cultivo, extraigo y lo ocupo yo. Eso es para lo único que existe THC legal en México en este momento. Y algunas universidades tienen permisos de investigación. THC para comercialización y que esté regulado, es decir, ingresó al país legalmente, las autoridades saben que es THC y qué se está haciendo con él, y los productos elaborados que lo contienen cuantificado y garantizando seguridad y pureza, es decir, que solo es THC, que no hay contaminación y que si dice 0.3% tenga un certificado que respalde que ese 0.3% continúa durante el proceso, o sea, desde que lo consiguieron hasta el producto final, porque a veces te dicen, pero te dieron aceite de oliva, entonces ya no te llegó. No hay THC legal para comercialización en estos momentos. Todo lo que existe son aceites que se están importando como aceite de cáñamo, que no están declarando tener el THC. O que se están amparando con el, contiene menos del 0.3% en otros países, entonces es legal. Lo están ingresando como otras cosas, a veces cajuelazo, a veces como aceite de cocina, a veces es narcotráfico de cultivo nacional y a veces son cultivos, ya sea autocultivo o cultivos ilegales que se están comercializando. Entonces, yo, para mis pacientes, el 99% de mis pacientes sí solo utilizo CBD porque necesito saber que solo contenga las moléculas que yo estoy indicando. ¿Por qué? Porque si no me pueden decir cuánto THC tiene y ya la sesión pasada vimos intoxicación de THC en perros. Me han tocado intoxicados con esos productos comerciales le toca una gotita y aún así se da el pasón. ¿Por qué? Porque no están cuantificando THC. Entonces, ¿se puede utilizar THC en veterinaria? Sí. ¿Se puede utilizar THC para veterinaria en México? Sí, pero no es legal. Tampoco es ilegal. Está en ese espacio que les dije de los suplementos. Entonces, gracias por tu pregunta, doctora. Botican tiene varias de las fórmulas que se han utilizado para distintas vías de administración. Estas son algunas de las orales y transmucosales. Recordándoles que Botican cuenta con CBG. Hay varias fórmulas tópicas, recordando que se les pueden personalizar. Oye, necesito una antiinflamatoria, pero que le adicionen lidocaína y además le pongas unos terpenos. O es para un caballo y necesitamos DMSO. Domosol, que le decimos de cariño, se pueden hacer ese tipo de personalizaciones. Las fórmulas nebulizables, vamos a hablar un poquito del caso de Patricio, que es el que están viendo aquí nebulizado, ay, se me fue su nombre, el Shepherd. Ay, madre de Dios, qué vergüenza. Viejo pastor inglés. Sí.
Gracias, doctora. Mi nombre lo estaba pensando en inglés y yo soy de British como pastor. Gracias, viejo pastor inglés. Ese sí es nuestro paciente, el de la izquierda no, pero es para mostrarles otra opción cuando el paciente no acepta la nebulización. Ojo, no son aceites, no estamos nebulizando aceites, eso causa lipidosis pulmonar. Y crema de cacahuate, este es para vía oral a dosis bajas para que los tutores puedan dosificar un poquito más ellos con nuestra supervisión, sobre todo para ciertos eventos agudos como miedo a las fobias a la pirotecnia, a los truenos, ahorita que estamos en esta temporada de tormentas raras, para eso nos sirve. Dosificación. ¿Por qué no hay dosis estandarizadas? Porque cada individuo va a tener un tono endocannabinoide distinto. ¿Qué quiere decir? Unos van a producir más endocannabinoides que otros y algunos endocannabinoides más que otros. Algunos otros van a producir más enzimas de las que los degradan, por ejemplo. Entonces, algunas personas, en lo que ya se ha hecho estudios, les puedes dar CBD y esa enzima, pum, 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 se lo acaba rápido, por poner un ejemplo. Entonces, aunque sean hermanos de camada, los individuos pueden necesitar dosis distintas. Por eso se está teniendo tanto problema en encontrar dosis estandarizadas incluso en medicina humana, porque hay pacientes que responden a 5 miligramos totales y hay pacientes que necesitan 500 miligramos totales. Farmacéuticamente ven como eso no tiene mucho sentido y por eso cannabis no es en este momento un medicamento con registros sanitarios, no solo en México, en muchos otros países. Hay 2 o 3. Pero está muy angosto para qué es, ¿no? El Epidiolex para pacientes con epilepsias refractarias, síndrome de Dravet y tal, otra cosa muy particular. Ok. Por eso es complicado. Y por eso la gran industria farmacéutica no le está entrando con tanto gusto a esto. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la dosis cuando no hay una dosis estandarizada? La tenemos que ir haciendo nosotros a dosis efecto. Entonces, se va a ajustar esta dosis a cada paciente, que va a ser lo mismo la manera de ir escalonando o introduciendo uno de estos compuestos o tratamientos. Vamos a empezar de a poquito y lo subimos poco a poco. ¿Cuándo es la dosis del paciente? Cuando veamos mejoría en estos pacientes. Ahorita lo mencionaré un poquito más a detalle más adelante. Sepan que aunque las publicaciones, incluyendo en veterinaria, hablen de 2 miligramos kilogramo, 8 miligramos kilogramo, 10 miligramos kilogramo, tenemos muchísimos pacientes, yo diría que más del 90% de la consulta que nos llega a nosotros ya buscando, se beneficia con microdosis y dosis bajas. ¿Y a qué me refiero con esto? Por debajo de 1 miligramo kilogramo o por debajo de 2.5 miligramos kilogramo. Entonces vamos a comenzar a la mínima dosis. Cuando le ponemos un número a esto, yo lo dejo redondeado a 0.1 miligramos kilogramo, pero de repente me dicen, oye, tengo esta concentración y aunque le dé una gotita o 0.02 de mililitro, le queda en 0.08 miligramos kilogramo. ¿Se lo tengo que subir a 0.1? No, déjenlo a 0.08. No afecta. ¿Qué queremos? Empezar con lo menos que podamos dar. ¿Cuánto es lo menos que podamos dar en la mayoría de los productos comerciales? Una gota. ¿Por qué? Porque vienen con gotero. El mercado así abrió. Dijo, estos se venden gotas y órale, goteros. Si bien nos dan goteros graduados de los de 4 rayitas. Sí, como veterinarios deberíamos de estar dosificando siempre en mililitros y si lo vamos a hacer, jeringa de insulina sin aguja y la mínima rayita van a ser 0.02 de mililitro. Entonces, demos 0.02 o una gota. Si lo vamos a calcular, 0.1 miligramo kilogramo, ¿vale? Sepan que podemos seguir subiendo, llegando a dosis medias de 2.5, 5 miligramos kilogramo, dosis alta de 5 a 7.5 miligramos kilogramo. Y entonces, ¿qué pasa si llego a cholomato de sobredosificación? No, podemos seguir subiendo. Hay estudios de seguridad por encima de los 50 miligramos kilogramo en 2 de las especies, perros y gatos. Sepan que a veces tenemos que saber interpretar lo que dice la literatura. Este texto que aparece aquí es el primero de farmacocinética y farmacodinamia en gatos, y dijeron, de manera curiosa, encontramos que la concentración plasmática máxima de CBD en gatos fue más o menos una quinta parte que la de perros, lo que sugiere que pueden requerir dosis más altas que los perros.
Ojo, porque en mi mente, si yo lo simplifico, pues tuvo concentración de 1/5 parte, pues tengo que dar 5 veces la dosis para ver la misma concentración que los perros y ver los efectos que veo en los perros. Pero recuerden, cannabis es completamente diferente a lo que conocemos hasta ahora. Entonces, no empiecen con dosis altas. Vamos a ver en diapos más adelante por qué. Los gatos no requieren 5 veces la dosis. Entonces, no empecemos con dosis altas, nada de lo amarillo, naranja y mucho menos más arriba. ¿Por qué? Porque tenemos mayor riesgo de efectos adversos y si existen componentes psicoactivos en esa fórmula de sobredosificación e intoxicación, obviamente. Entonces, esto es cómo les voy a explicar yo, cómo hago yo el abordaje de dosificación con mis pacientes. Siempre hay que hacer una evaluación clínica, un diagnóstico. Yo suelo trabajar en colaboración con colegas que generalmente ya me refieren al paciente evaluado y a veces ya con diagnóstico, sobre todo cuando es clínica como de alta especialidad. Y yo me encargo de los ajustes y digamos que la asesoría de los cannabinoides. Para simplificarles, en el caso de Botican, y lo que yo hago con mis pacientes es esto. Si bien aparece en la parte azul, cuando tengo pacientes de menos de 1 kilogramo, y estoy hablando solamente de perros y gatos, no nos vayamos a fauna, por favor, yo ocupo concentraciones de 10 miligramos mililitro. El frasco de 20 o el de 30, el que les guste. Pacientes de 1 a 5 kilogramos, me voy con la de 25 miligramos mililitro. Pacientes de 5 a 15, me voy con la de 50 miligramos mililitro. Y más de 15 kilogramos, en general, comienzo con la de 100 miligramos mililitro, salvo si el tutor me dice, oye, está muy caro, podemos buscar algo más económico, nos vamos también con la de 50 miligramos mililitro, ¿vale? Sí, obviamente si tenemos un paciente gigante, por simple matemática, yo te voy a decir, vete con un 200 miligramos mililitro, pero a veces el costo se vuelve algo que espanta a los clientes, entonces no empiecen con el sablazo más duro. Recuerden, si vamos a empezar a una dosis baja y la vamos a ir subiendo, cualquier frasco de menor concentración puede brindar esa dosis baja y la vamos a tener que ir subiendo. ¿Qué nos permite esto? Que gasten menos en la primera compra de este frasquito y como vamos a ir subiendo, lo que yo les digo es cuando lleguen a 15 gotas por toma, es momento de comprar el de doble potencia, es decir, el de doble concentración. Si estaban con 50 miligramos mililitro y llegan a 15 gotas o medio mililitro por toma, les va a durar 30 días y es cuando les digo necesitamos doble concentración, ¿vale? Entonces, si lo del azul se les hace más complicado, váyanse simplemente con la parte naranja, que son como lo ocupo yo en realidad. Recuerden que si ocupan productos que no sean medicamentos, necesitamos como mínimo pedir el certificado de análisis. Eso se los dimos una pequeña revisión la sesión pasada y también está en la clase de evaluación de productos. Quienes quieran acceso, por favor, nos dicen. ¿Cómo calculo la dosis inicial? Yo empiezo los primeros 3 días con 0.1 miligramos kilogramo cada 24 horas. Ese primer día es solo una vez al día y ahorita les digo por qué. Porque sí necesito que el tutor sepa que podemos ver efectos adversos. Generalmente el tutor piensa, si me dijo que empiece con una gota y vi que le fue bien, pues si le doy 5 gotas le va a ir 5 veces mejor. Y a veces le dan 5 gotas y vemos efectos adversos. Y entonces el malo fuimos nosotros o el CBD. Por eso empiezo con 0.1 miligramos kilogramo una vez al día y monitoreen al paciente de 4 a 6 horas, no ustedes, el tutor. Entonces se lo das en una hora que vayas a estar con él y vigilas cómo responde. ¿Por qué? Porque puede haber vómito, diarrea las primeras 4 a 6 horas. A veces solo es reblandecimiento de las heces. A veces duermen más, a veces se ponen hiperactivos. Queremos que ellos empiecen a monitorear. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, no tan de cerca como ellos. Y ahorita vamos a hablar de algo que se llama el diario de seguimiento. Ay, no, ese no es todavía. Ahorita se los presento. Si no vemos ningún efecto adverso con esta dosis, 0.1 miligramos kilogramo cada 24 horas, o sea, ese primer día, el segundo y tercer día ya lo damos cada 12 horas, es decir, 2 veces al día. Ahora, hice esta pequeña pausa porque no es como los antibióticos o como muchos fármacos que necesitamos estas concentraciones plasmáticas. De nuevo, si tienen duda por qué, les mandamos la liga de la sesión pasada porque ahí lo abordamos. Sistema endocannabinoide es muy diferente. Entonces,
No tiene que ser como relojito cada 12 horas. Y esto también nos cuesta mucho entenderlo nosotros como médicos. Nos sirve que lo den, sea una vez al día o sean 2 veces al día. Prefiero que lo den 10 horas después que no lo den. O prefiero que lo den 16 horas después a que no lo den. Entonces, no tiene que ser exacto. Si hay tutores que les dicen, no, no puedo así. De repente sí me he topado con algunos de, no, yo trabajo de tal a tal hora y después el gimnasio y después no sé. Ok, una en la mañana, una en la noche. Eso es importante también que tengamos la flexibilidad, porque cannabis tiene esa flexibilidad. Si no hay efectos adversos para días 2 y 3, nos subimos del día 4 al día 7 a 0.25 miligramos kilogramo 2 veces al día. Si no hay efectos adversos, pero al mismo tiempo no estoy viendo todavía suficiente mejoría del paciente, voy a seguir subiendo. Yo hago un aumento por semana. ¿Se pueden hacer más rápido? Sí, por supuesto. Yo les sugeriría que si tienen dudas adicionales, porque no vamos a profundizar en esta parte en esta sesión, ya sea me contacten directamente o contacten a Boticam para solicitar una asesoría y les expliquemos a detalle cómo pueden hacer estos ajustes más rápidos. Yo aumento una vez por semana porque es cuando hago el seguimiento con mis pacientes y les reviso el diario de seguimiento y demás. Entonces, una vez por semana. La semana 1 considero que llegó una dosis de 0.25 miligramos kilogramo. Entonces, la semana 2, o sea, el día 8, yo empiezo con 0.5. Y así cada semana, la semana 3 subo a 0.75. La semana 4 subo a 1 miligramo kilogramo. Mis aumentos los hago de 0.25 miligramos kilogramo por semana. Hay médicos que los hacen de 0.5 miligramos kilogramo por semana y está perfecto. Insisto, cada quien se va adaptando a su estilo. Y hay algunos médicos, la doctora Carla Molina, por ejemplo, ella trabaja en fisioterapia, su esposo trabaja en ortopedia y si les llega un paciente politraumatizado que tiene que entrar directo a cirugía, no hacen un esquema de aumentos. Lo van a tener hospitalizado, lo van a estar monitoreando, entonces ellos empiezan con 2 miligramos kilogramo, esa es su dosis inicial, pero escuchen el contexto, ya es un paciente politraumatizado que está por entrar a cirugía. Cuando no es un caso así de severo, no necesitamos subir tan rápido. Entonces, estos ajustes los hacemos por cada paciente. ¿Por qué no está apareciendo el diario de seguimiento? Algo pasó en esta diapo que no me gustó. Pero bueno, ahorita se los muestro para que sí sepan de qué les estoy hablando y lo explicamos en la siguiente diapo. Ay, un segundito. Les prometo que no. Yo creo que no quería que lo hiciera así en la diapo para que lo hiciéramos pantalla completa y vean de qué estoy hablando. Entonces, ¿por qué les dije que si no ha habido mejora en la primera semana subimos en la segunda? Porque tengo pacientes que desde la primera semana el tutor me dice, wow, no sé qué hiciste, pero ya se mueve, ya sube escaleras, ya no sé qué. Sobre todo los viejitos con dolor de osteoartritis, de repente no nos damos cuenta cuánto les duele hasta que se dejan de mover. Con que les aliviemos un poquito ese dolor, esa inflamación, empiezan a mejorar muy rápido, incluso a 0.1 o 0.25. En problemas de conducta también vemos mejoría bastante rápido en los primeros días, a veces primeras semanas. ¿Cuándo vamos a dejar de subir? Y a esto nos referimos con dosis-efecto. Seguiremos subiendo la dosis hasta que veamos el efecto deseado. ¿Cuál es el efecto deseado? Ojo, hay que ser realistas. Si es un paciente con osteoartritis y, con osteosarcoma y quiere que le curemos el cáncer, no hay evidencia de que los cannabinoides curen el cáncer, ayudan al cuerpo a combatirlo. Entonces, no sería realista y yo creo que esos son los que llegan a 15 miligramos kilogramo. ¿Qué queremos ver? Mejoría clínica desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista del paciente o el cliente en este caso, que es el que nos va a estar refiriendo. Entonces, sepan que los rangos de respuesta son muy variables, pero hemos visto buena respuesta a ansiedad, fobias e inflamación por debajo de 2 miligramos kilogramo. Dolor puede llegar a ocupar hasta 5 miligramos kilogramo. No quiere decir que llegó a 5.1, híjole, este paciente está descompuesto. No, son rangos, insisto, generales. Y neoplasias y neurológicos pueden irse hasta 8 o 10 miligramos kilogramo. Esto no nos ha tocado a nosotros, hemos tenido en general buenas respuestas, pero sí lo mencionan en Estados Unidos.
Súper, gracias por el comentario, doctora Ana. Lo leemos más al final para tener un poquito de discusión. Bueno, ya descompuse esta diapo, entonces nos vamos a las... Ah, no, esta era la del... ¿Por qué no aparece? Es la del... Ya, sí lo pude hacer. Ok, este es el diario del paciente. No todos mis pacientes, no todos mis clientes lo saben llenar bien. De repente sí nos toma un ratito de explicarles cómo se llena, pero la idea, esto es sobre todo los primeros días, como mínimo, pero en los epilépticos sí los necesito durante varias semanas. Que nos anoten cuándo, a qué hora dieron, cuánto dieron. Generalmente yo sí lo mando en gotas, aunque me reprobarían en farma, es más fácil para los clientes. Y en este paciente, bueno, en las columnas lo que pongo es a veces cosas básicas como nivel de actividad, nivel de dolor, si es un paciente adolorido, el estado del apetito o si existen vómitos o diarrea, eso siempre también están porque son efectos adversos. La hiperactividad o la somnolencia la cubriríamos con nivel de actividad y después añadimos columnas personalizadas para los pacientes. Entonces, esta paciente se desvanecía, la vamos a ver en un momento. La severidad del desvanecimiento, la duración. Si son epilépticos, aquí sería crisis epiléptica o número de crisis, severidad, duración, intensidad, por ejemplo, ¿no? Que muchos ya saben, bueno, es que las tienen racimo, bueno, es que siempre le duran 30 segundos. Todas esas cosas que nos anoten los cambios. ¿Y para qué nos sirve esto? Como yo les pongo, bueno, aquí dice más, poner un signo de más si aumentó, un menos si disminuyó, un tache si no hay cambios. A veces yo les pido que lo hagan con flechitas. Para arriba si aumentó, para abajo si disminuyó, rayitas si no hubo cambios, o sea, horizontal, ¿no? Nos permite a simple vista ver qué cosas están mejorando, qué cosas están empeorando, si es que las hay, efectos adversos, por ejemplo, y tratar de hacer los ajustes de acuerdo a lo que queremos ver en el paciente. Entonces, sé que así se ve muy sin chiste, en realidad no debería tener su diapo completa, pero quería que sí lo vieran. Entonces, sepan que de rangos de seguridad tenemos mucho. Gabriela, depende de qué concentración tengas. Si tienes un gotero que dispensa 20 gotas, versus uno que dispensa 40 gotas. Y si tienes un producto que tenga 10 miligramos por mililitro versus uno que tenga 100 miligramos por mililitro. No existe un estándar de cuántos miligramos por gota dispensan las cosas. Entonces siempre le tienen que preguntar a quién lo manufactura y honestamente hacer sus propias pruebas, porque yo he visto en cajas de una marca que no nombraré que dicen 20 gotas por mililitro, pero cuando las cuentas salen como 30. Botican ha facilitado esta información para que ustedes la tengan. Tenemos un gráfico que les comparte los frascos de 30 en las distintas concentraciones, cuántos miligramos contiene aproximadamente cada gota y lo mismo con los demás frascos. Si no nos dicen, Botican amablemente si nos dice, si no nos dicen, tenemos que hacer los cálculos nosotros. Entonces es bien divertido eso. Generalmente eso también hago en mis asesorías. Rangos de seguridad. Pueden ver que en todos, tanto CBD como THC, perros y gatos están por encima de los 30 miligramos kilogramo. Entonces, si chin se nos cayó el frasco y se lo comió todo el perro, puede haber efectos adversos, pero no se va a morir. Recuerden, no hay dosis letal de cannabinoides y hay rangos de seguridad de dosis bastante altas. Entonces, sepan que existen rangos también muy amplios de estudios o publicados en journals. Estos son solo más o menos artículos de 2018 a 2020, o sea, los muy iniciales. Y ojo con ese 2 miligramos kilogramo. Ese salió en el primer estudio publicado de la doctora McGrath en 2018 para osteoartritis y probaron 2 miligramos kilogramo y 8 miligramos kilogramo y dijeron, pues no vemos diferencia, usemos 2. Usaron 2. Y todos los que vendían CBD cannabis y a veces ninguna de las dos, dijeron, esa es la dosis y lo pusieron en todas las cajas. No ocupen esa dosis, por favor, no porque no se pueda, sino porque no es una buena dosis inicial. Las dosis inicial empiezan por debajo del miligramo o 1 miligramo kilogramo, como mínimo. Tenemos pacientes que han tenido una gran variedad de rangos de respuesta. Un paciente elefante que respondió a 0.05 miligramos kilogramo como dosis final y a un paciente citácido, digo aquí dice 2.5, me enteré la semana pasada que ya realmente llegó a 3 miligramos kilogramo, pero ¿por qué? ¿Qué creen? Los citácidos, todos los pericos grandes, chiquitos, no tienen receptores CB2. Entonces tiene sentido que requieran dosis más grandes de CBD porque es el principal sitio de unión, bueno, ¿cómo se llama? Del CB2. No importa. En otros
especies, ahora sí animales exóticos de compañía, en la clínica Pet Exotical de la doctora Mary Wong, también hemos visto que una gran variedad de especies, digo, aquí solo son 3 ejemplos, pero ella ha trabajado con ya más de 5 especies fácil. Yo creo que más. Casi todos responden por debajo de 1 miligramo kilogramo, entonces recuerden y vean la importancia de empezar a dosis bajas. Sepan que existen otras especies domésticas que en muchos casos no va a haber investigación publicada que diga qué dosis. O sí, de repente no necesariamente es la dosis. En Colorado, por ejemplo, están ocupando dosis de 500 a 1000 miligramos por caballo por toma. Y nosotros en un caso aquí de Albertano, de la pasante que está haciendo su tesis con Albertano, encontramos que honestamente, entre más le subíamos, peor se portaba, se sentía mejor y se volvía más cabrón este caballo. Les voy a pasar brevemente 2 videitos, no nos vamos a quedar. Ay, no, pero sin sonido, porque si no, el viento no me deja escuchar mis pensamientos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en uno tiene bastantes problemas para incorporarse, que es el izquierda, el del antes y en el de después, que ya estaba con una dosis, ya había llegado a los 500 miligramos kilogramo, hasta se peleaba con su compañero café. Ahí vieron qué rápido se para. En el video de la izquierda hace los intentos, pero no se puede parar. Vean los bríos en el video de la derecha. Y en realidad él empezó a mostrar estas conductas desde los 250 miligramos kilogramo, que es la mitad de la dosis que están usando en Estados Unidos. Entonces es la mitad de dinero que estás invirtiendo en ese caballo. Y en México esto es importante porque no siempre tenemos el dinero para tirar en estos ejemplares tan grandes. ¿Y por qué digo tirar? Porque si veo mejores resultados con 250 que con 500, los segundos 250 miligramos los estoy tirando. Y en algunos casos sí hemos visto que la dosis es tan alta que están afectando negativamente al paciente. Igual con otras especies que no sean domésticas. Primero tenemos que buscar qué hay publicado, investigar los metabolismos. ¿Sabían ustedes que el metabolismo del elefante y del rinoceronte se parecen más al del ratón que al de los caballos? Porque cuando hicimos el estudio de los caballos, de la elefante, aquí nos dijeron que lo dosifican analgésicos como para caballos. Les funciona, pero ¿qué tal si por ahí tenemos algún asunto? Nosotros dosificamos a esta elefanta como si fuera caballo y a lo mejor le tocaba dosis de ratón. Ella está entrenada, abre la boca como parte de su manejo. Ahí se le está dando una formulación magistral Botican de 225 miligramos en 1 mililitro. Entonces, en 1 mililitro ella se toma su dosis de todo el día, cuando con muchos otros productos comerciales sería dale 3 frascos de estos. Es muñecota. Entonces, ya lo vimos, espérate. Mamacita, Aguas con las especies en las que no hay suficientes estudios de receptores. ¿Cómo creen que alguien encontró que los perros se podían intoxicar con THC? Pues sin querer le dieron THC y se intoxicó. O sea, no queremos hacer eso con especies silvestres, sobre todo si son con productos no regulados, que podamos estar causando alguna iatrogenia. ¿Por qué entonces este elefante utilizamos dosis sumamente bajas? Sí, vamos a usar dosis de caballo y luego nos fuimos más bajo. Una por cuestiones financieras y otras por cuestiones de nunca se le ha dado un elefante. Entonces empezamos a 0.0125, 0.0125. Eso es nada. Bueno, es menos de 0.02. Y de ahí fuimos subiendo. Entonces sepan que sí se puede ir subiendo. Y bueno, ahora sí, algunos de estos me los voy a llevar un poquito más rápido. Vamos a ver, me parece que puse 3 casos clínicos en perro y 3 en gato, pero a lo mejor hay más de perro y de gato. Ahorita vemos. Estas primeras diapos, adelante con tomar notas, con tomar fotos. Recuerden que si desean el PDF me pueden contactar y se los compartimos. Pero es muy importante que sepan lo siguiente, no es dosis por padecimiento. Si el renglón dice ansiedad y ustedes ven 0.1 miligramos kilogramo, no quiere decir que la dosis para tratar ansiedad es 0.1 miligramo kilogramo. Quiere decir que yo o alguien del equipo de ICANN o del equipo de Botican ha tenido un paciente con ansiedad que respondió a esa dosis, ¿de acuerdo?
Les hago esta aclaración porque de repente nada más le toman la foto y entonces le llega el de ansiedad y ven la foto y dice que 0.1. No, dice que te refieras a la rueda y empieces a hacer los aumentos a dosis efecto. Y perdón que me exalte, pero de repente sí es como, por favor no hagan eso y luego no digan, es que no sirvió la dosis a 0.1. Sí, porque esa no era la indicación, ¿vale? Entonces, sepan que ya tenemos 2 casos clínicos publicados en colaboración con los colegas, uno de ellos de Tobet, la doctora Aline Ixtab Morales y el doctor Alejandro Pérez, y otro de ellos con la doctora Dariela Galeana, ambos en problemas de conducta. Ellos son especialistas en etología. Canela respondió a 0.6 miligramos kilogramo. Todos estos en Remevet, lo que vean que es de Remevet, que son estos 2 casos, son de libre acceso y ahorita ya sea la licenciada Ceci o la doctora Flor me ayudarán a ponerles una liga en el chat. Ellas son siempre muy amables y yo soy medio inútil con 2 computadoras. Entonces, estos respondieron a 0.6 y 0.75 miligramos kilogramo. Entonces, esa de fobias sonoras y prurito es otro caso. La que vemos de fobias de 0.6 es canela. Y era lo que les decía, por eso están en algunos casos viendo rangos. En ansiedades, en general, yo he visto buenas respuestas por debajo de 1 miligramo kilogramo, pero hemos tenido pacientes con otras cosas, cánceres, por ejemplo. Los casos más, pues, como duros, por así decirlo, han sido los osteosarcomas, porque me llegan cuando no quieren amputar y cuando no quieren dar ningún otro tratamiento, más bien lo que llegan a dar es, gracias, es lo de luego ni quimio, ¿no? No hacen nada más que analgesia y pues casi cuando Dios diga, ¿no? No lo digo como burla, al contrario, son casos complicados porque sabemos lo dura que es un osteosarcoma, ¿no? Entonces, hemos visto buenas respuestas. Uno de ellos respondió a 0.85 miligramos kilogramo, otro que tenía cardiopatía respondió a 1.2 miligramos kilogramo. Este que dice disfunción cognitiva, espondilosis vertebral, osteoartritis, luxación pastelar, cardiopatía, es la perrita que ya vieron subir escaleras y rodarse en los videos, caerse. Es ella y ella respondió, dice aquí 0.7, en realidad fueron 0.75, si no me equivoco, miligramos kilogramo, pero se encuentra un punto donde vuelven a subir las escaleras ellos solos, donde bueno, se los platico más adelante para que se los digo ahorita. Carcinoma de células escamosas en lengua. La imagen de arriba es un tumor de 8.5 centímetros. La imagen de abajo, el paciente está despierto y por eso no hay regla, pero fíjense en la parte más craneal de esa lengua. Hay una reducción de aproximadamente 2.5 centímetros de masa. Entonces estamos hablando de casi una tercera parte. Y esto fue con una dosis de 1.4 miligramos kilogramo en un lapso de 2 meses. Se pidió otro frasco, lo resurtieron, después se nos desaparecieron. Entonces no sabemos si desapareció la masa o se murió el perro, ¿no? Ahí se vale decir el perro de Schrödinger, ¿no? Lo que ustedes decidan porque no se logró localizar al cliente nunca más. Pero sí vemos una reducción en una masa en lengua, entonces puede haber algunos casos donde se vea esta mejoría. Pacientes con carcinoma renal tubular con metástasis que vio mejoría en sus signos a 1.6 miligramos kilogramo y en algunos de estos casos la mejoría en los signos es para un paciente paliativo, no necesariamente estamos buscando curar. Por ejemplo, las epilepsias. Podemos tener un mejor control cuando adicionamos CBD. No quiere decir que podamos tirar por la ventana o dejar de dar los antiepilépticos. No, generalmente todo esto funciona mejor en combinación. Tratamiento de base, tratamiento complementario con cannabinoides. Nuestros pacientes epilépticos tienen un gran rango de respuesta, desde 0.5, 0.85 hasta 1.9 o 2.5 miligramos kilogramo, 2.7 miligramos kilogramo. Ese paciente estaba en 2.5 y el último aumento fue 2.7 y se actualicé la diapo. Entonces vean, sí, vamos a llegar a la parte amarilla, pero uno de cuántos pacientes, digo, esto solo en la representación gráfica, en realidad tengo más en las áreas verdes y azules. Entonces, sepan que sí ya se ha demostrado que sirve para la atopía o dermatitis atópica, pero puede haber pacientes refractarios. ¿Qué es un refractario? Quiere decir que no importa qué dosis le demos, no van a responder. Y curiosamente el perrito de la doctora Flor es uno de esos. Entonces, llegó a 4.9 y después hicimos un intento hasta 6 miligramos kilogramo
y el paciente no responde. Lo único que no le hemos dado es THC, ahí seguramente sí le podemos intoxicar, pero bueno, no sería la cosa más ética hacerlo. Pero sí sirve para atopía, nada más no sirvió en este paciente. ¿Qué no sirve? No dar tratamiento de base y pensar que el CBD lo va a resolver todo. Tuve un paciente que sus tutoras no querían que tomara antiepilépticos. ¿Se lo podemos quitar con el puro CBD? No es imposible, pero sí es bastante difícil. Y se desesperaron a las 5 semanas porque tenía una crisis por semana. Me dijeron, no, antiepilépticos. Claro, y ahí sí logramos un mejor control, incluso a dosis bastante bajas de antiepilépticos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tratamiento de base más tratamiento complementario con cannabinoides. Lo mismo en una ansiedad. Si no damos tratamiento de modificación conductual y nos enseña a quitar esa ansiedad, no se va a quitar por aura de magia. Este es el caso de Patricio, que era el viejo pastor inglés. Doctora, gracias por traducir lo que mi cabeza no podía. Y fue nuestro primer paciente de CBD nebulizable. De hecho, en colaboración y charlas cercanas con la doctora Mónica Lozano. Ojalá un día de estos ella pueda venir también a darnos una charla del caso de Patricio. Ahorita no se lo solicitaremos porque él falleció hace pocos meses, pero pues vean cuándo fue su primera solicitud de ayuda con CBD. Fue en julio de 2021. A media pandemia, y ella me decía, es que ya no puede respirar, o sea, ya estamos pensando en eutanasiarlo porque tiene N cantidad de problemas de vías respiratorias. Entonces le dije, hagamos dos cosas. Ya teníamos nosotros la vía intranasal, que es un aceite que se puede colocar en mucosa nasal, más en perros porque tiene un cierto olor ligeramente eucalipto y normalmente los gatos nos detestan si hacemos eso, pero Patricio era, la verdad es que bastante tolerante y le empezamos a dar 0.6 miligramos de CBD, una gota en cada fosa nasal, en su formulación de CBD, se llama gomenolado, ahorita la fórmula en ese momento pues no tenía nombre. Y también desarrollamos, le dije, ok, ya tenemos un cierto control en la nariz, tenía muchos problemas, uno de ellos es esta fístula que están viendo en la foto, pero seguíamos viendo complicaciones en vías respiratorias bajas. Entonces empezamos a hacer investigación y salió la opción de colocar este CBD en un vehículo no aceite, también tienen solubilidad en alcoholes, entonces en alcohol con un poco de glicerina para nebulizar. Él sí permitía la mascarilla, como lo vieron hace rato. Vean, su primera fórmula que va a tener etiqueta y que va a tener algo más bonito es esta que están viendo acá a un ladito. Era un frasquito gotero, ya después vimos que no es tan práctico ese porque, bueno, ya luego les platicaré. Entonces nos fuimos al frasco gotero, similar al que están ocupando en las gotas. Ahorita hablaremos un poquito más del inhalado, pero básicamente se colocaba 1 miligramo total en 5 mililitros de solución salina fisiológica y se le nebulizaba. Él sí permitía, como pueden ver en esta foto, que se la pusieran directo en su hociquito. Entonces, así se empezó. Y la doctora platica mejor su caso que yo, pero pues aquí vemos la fístula en el antes, no cerraba, había infección, había persistencia y obviamente una cierta resistencia a antibióticos. Y aquí vemos, me parece son 2 semanas después que ya está prácticamente cerrada la fístula. Entonces, sí nos sirve bastante también en aplicaciones locales, sobre todo para lesiones como esta, una infección persistente que tenemos en vías respiratorias altas y necesitamos antibiótico más descongestionante y sumamos cannabinoides, nos va bastante bien. Como les decía, estuvo bastante bien, de repente requería unos aumentos en dosis, unos ajustes, pero en general no hubo mayores cambios, vio bastante mejoría y bueno, pues tuvo una sobrevida desde ese momento que estaban pensando de casi los 2 años completos. Entonces, puede no sonar mucho, pero tener más tiempo con nuestros animales de compañía, la verdad es que es muy significativo. Sepan, como ya les había dicho, que no se nebuliza aceite, sino fórmulas especiales. Entonces, estas son base alcohol. Hay algunas fórmulas hidrosolubles. En Botican todavía no, pero hay algunos otros que están diciendo que las tienen. En teoría, eso se podrían nebulizar, pero habría que ver la viabilidad. Nosotros no lo hemos hecho. Este es el paciente, la paciente del video inicial. Aquí les vamos a pasar no el video de Botican, porque ese ya lo vieron, sino el video como más largo. A ver, se trabó. Ya.
Entonces, ella es Coco. Al momento de este video tenía 14 años. Ahorita ella ya no está con nosotros. Y es la perrita del papá de la doctora Flor. Ahí pueden ver claramente la posición encorvada, sobre todo en el tren posterior, como no está apoyando bien y las patitas se ven un poquito distraídas, por decirle de alguna manera. La tienen que jalar y o sea, ya le empezaba a pasar más seguido que no calculaba, brincaba y se tropezaba, ¿no? Creo que en esta toma en particular no lo vemos, pero ya lo vieron quienes llegaron temprano 2 veces en los otros videos. Ella se le empezó a dar el CBD por específicamente este problema de no poder subir. ¿Por qué? Pues porque había que cargarla y el señor también ya está grande, entonces 2 viejitos rodando por las escaleras era impensable, tratáramos de ayudarle a subir escaleras. Pero ya tenía ella algunos otros problemas. Por ejemplo, ya tenía signos de síndrome de disfunción cognitiva. Dejan de responder a su nombre, se pierden, se quedan parados así como de yo qué hacía aquí, no encuentran los platos de comida o de agua, no responden cuando les llamas, se topan con una pared y ya no saben cómo salir porque no pueden, no se les ocurre voltearse. Es como la demencia senil en las personas. Y ella ya lo estaba mostrando. Se le empezó a dar el CBD para que subiera escaleras y se notó un retroceso en la signología de síndrome de disfunción cognitiva. Entonces en ella se comenzó con un CBD aislado de 25 miligramos mililitro y de ahí fuimos subiendo poco a poco. Sus aumentos, por ser una paciente geriatra, fueron más lentos, fueron de 0.1 miligramos kilogramo y se llegó eventualmente al 0.75, por ahí sí hubo un aumento de 0.25, por eso llegamos al 0.75. Pero a esa dosis ya no estaba prácticamente presentando signología de síndrome de disfunción cognitiva y ya estaba subiendo escaleras ella sola, que este es el mismo video como el que vieron en la... Ay, hasta trae comentario, vamos a pagarle para no oír los chismes. Ella ya va adelante. Sí, todavía le tienen que recordar con la cadena ahí un pequeño jaloncito, pero vean, cambia la postura, cambia la posición de las patitas, la velocidad con la que sube las escaleras. Y esto es nada más el video de, ya sube escaleras, pero les digo que hubo todos estos otros cambios en su conducta. Y vean, ¿no? Ya no había estos tropezones, ya no había hallazgo incidental, ella tenía un boloma y honestamente no les pudieron decir de qué, les dijeron pues remoción quirúrgica. Por la edad de la paciente se decidió ya no hacerlo y al cabo de algunas semanas con tratamiento CBD la bolita desapareció. Entonces no sabemos, no les estoy diciendo que el CBD la haya curado, pero pudo haber ayudado ya sea a su sistema, a su cuerpo, a estar un poquito más balanceado. Ya es la hora de la cena, dicen aquí. Perdón, listo. Espérame. Entonces, en ese caso, la verdad es que le ayudó bastante y tuvo una buena sobrevida. Aguas en pacientes viejitos sobre todo, pero con signología adicional. Si se suspende la administración del CBD, la signología va a regresar. La que sea, o sea, obviamente, ¿no? Si está con analgésico y camina y le quita el analgésico y deja de caminar, eh, sucede con cualquier medicamento. Entonces, si se suspende el CBD porque se les acabó el frasco, por lo que sea, el paciente puede empeorar. Entonces, también importante recordarles a sus clientes que le avisen, porque en este caso no notificaron, empezó a empeorar la perrita, empeorar, y llegó un momento donde ya no hubo más que hacerle para ayudar, salvo la eutanasia. Entonces, cuidado con este tipo de pacientes, sí sería recomendable que sea ya medicación de por vida. En el resto no, por favor. O sea, un epiléptico sí, pero problemas que no sean crónicos o de por vida o terminales, idealmente el paciente no necesita tomarlo más allá de la presentación de la signología, ¿vale? Esta es Gala, es una Doberman de 35 kilos, grande, esbelta, pesada, y tenía problemas neurológicos y claudicación que empezó en febrero de 2022. Se empezó con un tratamiento de prednisona, tramadol, gabapentina, metronidazol, pantoprazol. La pobre estaba vomite y vomite. Me contactan de, tiene mucho dolor, sigue claudicando, pero o sea, los efectos adversos de la combinación de los medicamentos no es algo que podamos estar haciendo. Entonces, ¿qué querían? Lo mismo, sustituir todo esto con CBD. Les dije, no es posible, pero cuando se terminen los tratamientos, mantenemos el de CBD. Empieza con 100 miligramos mililitro, porque, ¿qué les dije? Pacientes grandes, nos vamos no necesariamente con 200, si ella era candidata para 200,
Está viendo el otro gato que está ahí arriba, por eso está haciendo esa cara tan rara. Y empezamos en el caso de ella por concentración, dosis y lo que les decía, no tiene que ser exactamente los miligramos kilogramo que dice la reglita, sobre todo si hay un número cercano de gotas. Empezamos a 0.3 miligramos kilogramo día y en el caso de ella se le daba 3 veces al día. La tutora ya estaba acostumbrada a dar varios medicamentos 3 veces al día y suplementos y el ejercicio y no sé qué, entonces adelante con darlo 3 veces al día. Ay, Jesús, no pasó el video. Este es el video de Gala en su casa. Vean esa debilidad, esa claudicación. O sea, no estamos apoyando bien un miembro y además el otro nos tiembla. Y claramente se ve que hay un problema, ¿no? Luego empeoraba obviamente con el frío al sentarse, al acostarse. Aquí vean, un día frío, entonces hay más manifiesta la claudicación y se sienta, pero después, bueno, el video se acaba, le da problemas en incorporarse. Dosis exacto. Excelente pregunta, doctora Rosalba. Se pueden usar por temporadas, como en lluvias y cohetes y en caso de fobias sonoras, por supuesto. De hecho, en la mayor parte de los pacientes conductuales que tengo si es una fobia sonora, lo usamos en época de lluvias y empezamos cuando empieza septiembre o agosto si se puede, porque sí hay un cierto efecto acumulativo. Entonces, si el paciente ya está menos ansioso para empezar, si no nos da tiempo, empieza en el mero 15 o 14 de septiembre o las meras épocas de pirotecnia, pero lo ideal es tenerlos ligeramente premedicados, ya con un esquema de dosificación 2 veces al día, y también se puede subir más la dosis en los días de eventos de este tipo. Entonces, pacientes adoloridos que amanecen en el monte a -0, bueno, -1, sí podemos subir la dosis en esas temperaturas y en verano no las tenemos que tener tan altas o se pueden quitar si el paciente no tiene signología. Muy buena pregunta, doctora. Entonces, Gala, un mes después, tiene un episodio de desvanecimiento. Entonces, con lo que ya estaba presentando, porque además el diagnóstico ni siquiera inicial, más bien ni diagnóstico le hicieron. Ay, perdón, el plato de comida. Se me olvida quitarles el sonido. El caso es que tiene un desvanecimiento, va a consulta, yo no tengo hospital, y realiza el electroencefalograma y electrocardiograma y el diagnóstico se vuelve cardiomiopatía dilatada. Para esto las patitas ya habían mejorado, pero surgió esta otra cosa y se le manda su enalapril y dieta cardíaca. Aquí le sumamos linalol, que es un terpeno, a su fórmula de siempre porque tiene efectos cardioprotectores. Y continuamos subiendo la dosis hasta ver una mejor respuesta, no solo de las patas, sino en el estado de ánimo, porque sí la notaban decaída. Llegó a 0.7 miligramos kilogramo, también 3 veces al día. Insisto, esto por elección de la clienta. Yo generalmente me voy con 2, salvo que el paciente lo llegue a requerir. Y le va muy bien con el control cardíaco y la combinación con CBD y se mantiene muy estable hasta su fallecimiento en octubre del año pasado. Y el reporte es que tiene una muerte pacífica, tanto que como casi pues se murió dormida, ¿no? Esto le gusta a los tutores porque es menos esperpentoso que verlos y tener que llevarlos a la eutanasia y estas otras cosas, pues es como, ay. Y esta es ella, ay, también, perdón, ay, no le puedo quitar el volumen, sí, aquí está, porque se oye todos los... Ese perro que se fue en lo que yo estaba tratando de quitarle el sonido es Gala. Y el otro que vemos aquí cerca es su hermano Draco, que después falleció. Era mi primer paciente. Vean ese movimiento. Yo sé que está muy lejos y está muy pixelada, pero esa es la misma perra de los videos que les enseñé. Y me pueden decir, es que es el clima. Sí, había frío en donde se estaba sentando. Era febrero, ¿no? Pero no era solamente el clima. Este es, si no me equivoco, Valle de Bravo y también amanecía fresco y no había ese reporte. Y aquí tenemos a la misma Gala después del fallecimiento de Draco, también caminando bastante bien aquí, esto es Ciudad de México, con uno de sus otros hermanos, porque a ella le gusta que la lleve alguien más, ¿no? Salvo en aquel video que acaban de ver. Y ya no estamos viendo este problema de la claudicación, de la debilidad muscular. No hubo un diagnóstico como tal y pudo haber estado relacionado con la situación cardíaca, pero se mejoró incluso antes de los desvanecimientos. Entonces nos puede a veces ayudar con otras cosas
además del diagnóstico principal del paciente. Ah, miren, sí los puse. Bueno, lo pongo brevemente. Sí le tengo que dejar sonido para que oigan. Esta es una fobia sonora. Es Chester, no es caso nuestro, es de la doctora Mónica Aguilar. Y Chester tiene fobia sonora, justamente. Entonces, dejó de salir por el miedo a las sirenas, a las ambulancias, a las motos que truenan. Aquí ya está con su tratamiento. Espero la doctora también nos pueda venir a dar una charla uno de estos días, porque empezaron con fluoxetina y CBD el mismo día. Pero esto es antes de las 3 semanas que nos estaría, 3, 4 semanas que nos estaría tomando en hacer efecto la fluoxetina. Vean a la distancia que pasó esa ambulancia. Él era reactivo a las ambulancias y ni tan no le importó que hasta orinó, ¿no? Y aquí estamos viendo que está orinando. Entonces, normalmente un estado de ansiedad, salvo que te orines de terror o de que te vas a morir, no estaríamos orinando en un estado de ansiedad. Y aquí está él con sus ejercicios de eso que se oye como palomitas, son pirotecnia de YouTube en una tele. Vean, ahí responde, o sea, sí estoy oyendo el trueno o el tronido, pero me relajo. Este fue uno de los primeros casos y como les digo, no es uno de los nuestros, o sea, no es interno, por eso no lo tenemos tan completo, pero podemos invitar a la doctora. Y aquí algunos de los videos de Canela, ya si quieren conocer como los detallitos, minutos del caso, sí les recomiendo hacer la lectura del artículo. El trajecito de cobre es porque la acaban de esterilizar, pero vean la reactividad de esa paciente. Esos son los tutores, ni siquiera son los médicos. Esta ansiedad y reactividad, bueno, ahí sí es la doctora Aline. Pero el que estaba más cerca, tratando de agarrarla, es el tutor. Esa es la doctora Lynn, se está haciendo para atrás porque Canela no acepta ni siquiera el premio de comida de tan ansiosa que está. Sí está obedeciendo algunos comandos, pero vean la postura. De nuevo, cola entre las patas, agachada. Tenía muchos diagnósticos, no solamente, o sea, ansiedad es generalizarlo un poco. Y aquí está ella después de tratamiento, empezó a 0.2 y llegó a 0.6 y vean el completo cambio de actitud. Antes no interactuaba con otras personas ni con otros perros. Básicamente a veces, salvo que sí vieron que interactuaba con el tutor, no respondía cuando estaba fuera de su casa porque todo le daba miedo. Y en este otro video vemos también a la doctora Lynn, ya está Canela aceptando premios, ya no le da miedo que estén moviendo los brazos cerca de ella, sí voltea a ver, pero si se fijan es más como, ah, ¿lo estás moviendo para mi premio? Ah, no, no era para mí. Y ya después sí hubo premio. Entonces, eso son niveles de ansiedad que nos puede ayudar a disminuir el CBD y ni siquiera a dosis altas. Sí, por supuesto, si le hubieran dado 2 miligramos kilogramo, yo creo que también le hubiera ido bien, pero hubieran gastado más del triple en el tratamiento y pudiera haber efectos adversos. Entonces, sepan, no causa, o sea, no causa dependencia, entonces si se les acaba el frasco, no pasa mucho, salvo que va a regresar la signología, pero no es que se vuelvan adictos, no les causa otros efectos adicionales, no hay, ¿qué es la otra palabra? Abstinencia, síndrome de abstinencia, no existe. Entonces, no se preocupen. Voy a dar algunos casos en gatos y la idea es terminar 8:30, un poquito antes para las preguntas. Pero sepan que sí lo podemos usar en gatos, que no necesita 5 veces la dosis que perros, y ahorita vamos a ver. Lo mismo en esta diapositiva, no es dosis por padecimiento, es dosis de respuesta de uno o varios pacientes. Entonces, de gatos no tenemos ahorita nada publicados, pero sepan que las ansiedades también responden por debajo de 1 miligramo kilogramo en general. Una tos sin causa orgánica respondió a 0.3, un paciente con ansiedad, marcaje, mudanza respondió a 0.5, otro con agresión a humanos a 0.7, uno que me consultó por dermatitis, pero además tenía diabetes y Cushing. Estaba estable a 0.9, pero la tutora se mudó el mes pasado a un clima más caluroso, a compartir espacio con otros vecinos que son medio problemáticos y vive ahora junto a una construcción. Entonces, pobre gata está otra vez mal, sobre todo la dermatitis, pero se había mantenido bastante estable hasta antes de este cambio. Y uno es en naranja de hasta la derecha, con intolerancia a las caricias y agresión intraespecie, que requirió, yo ya diría, una dosis más alta de 1.5 miligramos kilogramo. Dos de la doctora Mónica Lozano, además de Patricio, una gatita con síndrome de intestino irritable, y yo sé que Fuchi, bueno, no, nosotros no somos así, de repente lo digo cuando es público general, pero
pues está la caca del antes y la caca del después y claramente se nota una mejoría. No, no son las heces más firmes y más hermosas que nos encantaría ver en todos nuestros pacientes, pero si defecaba líquido y logramos ya una, digo, sí, se hizo una tela, ese es un problema aparte, pero es una buena mejoría en un paciente de intestino irritable donde ya se habían hecho descartes de algunas otras cosas, distintos medicamentos, etcétera. Llegó a 1 mg/kg y se ve esa mejoría, ¿no? Entonces, si nos llega a servir, también en ese caso no lo puedo profundizar mucho yo, pero invitaremos a la doctora. Una disnea es una sospecha de asma, pero no diagnosticado, que requiere 1.5 mg/kg, más unas inhalaciones. Otro paciente, un bengalí con trauma espinal. De hecho, está muy chiquita la foto ahí, pero ese bengal llegaba así en su mochila de astronauta y ahí mismo lo nebulizaban. ¿Ven esos 3 hoyitos que tiene abajo? La doctora Mónica nada más metía el adaptador. O sea, no la mascarilla, sino el receptáculo con la solución y el CBD, el pequeño adaptador, lo conectaban a esos hoyos, lo nebulizaban ahí en su mochila de astronauta. Bueno, es una transportadora, pero... Y ya nebulizado hacían los manejos e incluso las fotos de un lado es el mismo paciente, o sea, vean que es electroacupuntura y el paciente ahí no está sedado, ahí estaba, era un paciente relativamente tranquilo y trauma espinal, pero el CBD nos permitía un manejo muy relajado. La dosis allí inhalada, no tengo idea, pero oral era 2 mg/kg, oral 2 veces al día. Y la de abajo, Moon Moon, un lamido psicogénico con ansiedad, donde la tutora es rescatista y no piensa hacer cambios y a Moon le da ansiedad que a cada vez haya gatos nuevos, diferentes o lo que sea. Y pues ella sí requiere una dosis más alta de 2 mg/kg, pero aún así vemos una mejoría de la nalga blanca a ya la nalga más cafecita, ¿no? Bueno, el muslo. Entonces, vean estos rangos. Sí, también pacientes que no damos tratamiento de base llegan a requerir dosis más altas y no se recupera. ¿Por qué? Porque necesitamos tratamiento de base. Vean a comparación de los perros. Si nos hubiéramos ido con lo que decía el artículo, y no porque el artículo esté mal, porque tenemos que entender que cannabis no funciona como el resto de los fármacos que solemos trabajar. Los gatos no parecen requerir dosis más altas que los perros en general. No quiere decir que no vaya a haber pacientes que por supuesto necesiten dosis más altas, pero no empiecen con 5 veces la dosis, es lo que les estoy tratando de decir, ni con 2 mg/kg. Entonces, este es un caso también que no es mío, es del doctor Rui Bucio y la paciente es Beli, pero la consulta es por Kin. Llega un hermano, ella tiene 11 años y no te odio, yo no quiero un nuevo hermano. Ella es Beli. Intentaron tratamiento con fluoxetina. Hubo efectos adversos, también la paciente estaba bastante menos reactiva, pero aún menos reactiva había agresión hacia el hermano. Intentaron todo esto es el antes y vean, ¿no? Detesto a mi hermano, no mamá, no quiero jugar, vean esa cola, yo lo veo y me le voy a aventar. Entonces, todo esto era manejo protegido y aún así, vean, ella está enojada, sí, sí, tienes comida, pero yo prefiero odiar a mi hermano y lo odiaré y lo detestaré y si lo puedo matar, lo mataré, ¿no? Entonces, se empieza a retirar la fluoxetina, empezamos con CBD y desde los pocos días, y esto sí se lo atribuyo yo a que ya teníamos una premedicación con fluoxetina, empezamos a ver que sí, ella sigue odiando a su hermano, pero vean, la cola es menos reactiva y no se está aventando en cuanto lo ve. Eso ya es un gran avance. Y el que voltea a ver, mamá, ¿qué hora la comida? También es un excelente avance porque nos está enseñando que el paciente sabe que hay comida y ya no está solo controlado por esta ira, ¿no? Bueno, no porque estuviera iracunda, pero sí se ve que realmente no quiere a su hermano. Entonces decir, odio a mi hermano o mejor como. Pues mejor como, esa es una excelente decisión y el CBD nos ayuda con esas mejores decisiones. Aquí digo, si hay una barrera, está todavía el tutor, pero ya vieron cómo Beli así como, ay, el mocoso ese. Eso es algo que queremos. Entonces, la verdad, este fue uno de los primeros casos que nos fue bastante bien. Este otro, perdón, se me movió aquí la tiempo. Ay, no, tú no, tú. Este es de la doctora Diana Merino, y la paciente es Muni, es la que les decía, ¿no? Tiene ansiedad por separación y también tiene del amido psicogénico por el número de gatitos y porque perdió a su hermano el más cercano en 2020, entonces
Se empezó casi a depilar las piernas con la lengua, ¿no? Vean aquí cómo estaba el antes, es la misma imagen que vimos en la diapo anterior. Pues prácticamente solo estamos viendo la piel y un poquito del pelo secundario o el pelo clarito que está creciendo, pero no llegaba a un color más. En el video no se nota porque la tutora lo mueve de un lado y del otro, pero aquí sí alcanzan a ver cómo ya los muslitos tienen un poquito de tonalidad café porque lo tenía bilateral. Y aquí, digo, sabemos que el pelo se tarda mucho en crecer, en reponerse. Aquí sí se lo seguía así calando un poquito de más, pero ya vemos el retorno del pelito. Entonces, sí, también es una cosa conductual, pero nos ayuda bastante. Y como les decía, Moon llegó a una dosis de 2 miligramos kilogramo, que es de mis pacientes más altos, sin ser realmente preocupantemente alto. Ahí está el video Ay, donde lo mueve saluda mucho. al doctor Ay, Mish. pero sin audio. Ay, Hola. es que a la tutora le gustaba que Moon me saludara. Entonces, vean cómo ya tenemos este pelito mejor de los dos lados, por eso me lo voltea, para enseñarme cómo ya está creciendo el pelo oscuro, cómo ya está mucho más parejo contra el resto del pelaje. Entonces, les va bien, les ayuda, insisto. Veo, aquí había modificación conductual y algunas otras cosas, nos hace falta. Me voy a ir con este caso primero y ya si no me da tiempo del último es de conducta, entonces no me preocupa tanto. Este es de un caso de asma, de hecho es la gorda que vieron, que se sentó aquí a mirar. Sí es un caso mío y se los comparto porque también fue de mis primeros casos y yo la crié a mano. Entonces, lamentablemente cometí el error de, aunque la lechita Royal decía dele 5 mililitros, yo decía, pero se queda con hambre y le daba más. Entonces le hice gordita, le hice grande y le hice gorda. Mi mamá dice que le di mucho Cresilac. Entonces, condición corporal 4.5 de 5, 7.5 kilogramos de peso, 6 años de edad. Pero cuando inicia este problema, ella tenía menos de un año de edad cumplido. Y lo que sucedió es que empieza con los que me decían, es que es bola de pelos. No es bola de pelos, o sea, la conozco, la he visto echar bola de pelos, no era bola de pelos. La llevo a consulta y me recomiendan prednisona y salbutamol por el resto de su vida, entrenarla para usar Aerocat para que se le pueda nebulizar y bueno, el diagnóstico por radiografía. Entonces, no estuve muy de acuerdo porque un paciente muy joven con prednisona de por vida no me encantaba la idea. Este es el Aerocat, para quien no lo haya visto, se usa para el atomizador o nebulizador de los asmáticos, pues ellos no pueden inhalar en el momento en que uno les diga, pues sí pueden, pero sería complicado. Entonces se les adapta a esto. Sí le empecé a entrenar y sí empezamos a hacer algunos esfuerzos, pero la verdad es que no fui a los rayos X porque en 2018, ay, perdón que ese video se nos apareció cuando no tenía que aparecer. A ver. Jesús. Bueno, no sé. Este es el de arriba, es el que quiero que vean primero. Perdón que está tapado por el otro. Pero ahí está teniendo ella su crisis. Eso que se oye es ella. El polvo. Y en eso es donde me di cuenta que era el polvo de la arena. Por el sismo de 2017, mi mamá estaba viviendo conmigo, estábamos ocupando más cajas, arena diferente, ahí vacié la arena y a ella le gustaba jugar en la arena recién servida. Entonces inmediatamente empezó. Este otro video es de este año, es 2023, también empezó a, no sé si les ha pasado, pero la arena está escaseando en algunas marcas, entonces dije, voy a probar esta". Ella fue a chismear y no tenía ni un minuto, o sea, a los pocos segundos que terminé este video, de hecho, ahí se ve como respiró bien profundo y yo no lo estaba notando. Se viene hacia acá de, "Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás a grabar? ¿Me vas a dar algún premio?" Porque es bien pediche con esos ojos. Y yo soy medio corazón de pollo. Pero también le hizo tener una crisis asmática o bueno, de sospecha de asma, disnea en ese momento. Entonces, en 2017 fue, pues es la arena, cambié de arena, problema resuelto. Ya, no empezamos tratamiento, no confirmé el diagnóstico.
cambiamos de arena y la signología dejó de presentarse. En 2021 regresó, pero aquí con el frío. En época de noviembre, diciembre empezó a bajar la temperatura y empezaron a dar aproximadamente 2 veces por semana que yo llegara a notar. Digo, pues era pandemia, entonces estábamos casi todos trabajando remoto, pero en la noche a lo mejor habría alguno que yo no notara, ¿no? Empezamos con CBD aislado de 50 miligramos mililitro porque está gorda y empezó a 0.23. Por eso les digo, no tiene que ser súper exacto. Tendría yo que haber, porque empecé con una gota. Pude haber dado 0.02 de mililitro, pero ella es más rejega con las jeringas, etcétera. Si se lo pongo en el alimento, se me queda en la jeringa porque es bien poquito. Entonces dije, bueno, ya una gota y empezamos a 0.23. Esto nos disminuye la frecuencia, bajan a una vez por semana. Después lo aumenté otra vez a 2 gotas que fueron 0.45 miligramos kilogramo. Igual, empecé una vez al día porque honestamente no sabíamos siquiera si el CBD le iba a ayudar o servir. Pero yo sí empecé a ver cambios. Bajó a una vez cada 2 semanas. Volví a hacer un aumento a 0.7 miligramos kilogramo, que ya eran 3 gotas, y bajó la frecuencia otra vez a más o menos una vez por mes. Y aquí fue cuando empezamos a incorporar las nebulizaciones. En el caso de ella, sí tengo nebulizador, el motor le aterrorizó, incluso si lo ponía yo con manguera larga lo alcanzaba a escuchar y le molestaba. Entonces me resultó un poquito más sencillo entrenarla a que se dejara respirar cerca de un difusor. En teoría le tengo que enseñar a que lo haga también dentro de la transportadora, no lo he hecho. O dentro de una caja, la caja sí lo intenté y como que no le gustó muchísimo. Y no es la mejor manera de nebulización porque está papaloteando por aquí y por allá, pero si la tuviera yo en un lugar cerrado o lo tuviera ella más cerca, honestamente este video era para fines demostrativos, puede tener una mejor inhalación de esto. Sepan que no vamos a saber cuántos miligramos inhaló, salvo si tengan alguna cámara metabólica o alguna manera como muy puntual de medir esto. Hasta ahora no existen estudios. No hay suficiente bibliografía, ni siquiera en seres humanos. O sea, no se suele medir a veces más que lo que le puse y asumí que todo lo respiró, pero sabemos que en humanos una parte se va por los hoyos de la mascarilla, etcétera. Entonces, nos falta investigación en veterinaria. Si alguien de ustedes tiene una tesis que hacer o lo que sea, contáctenos, nos interesa. En serio, nos interesa mucho la investigación por parte de ICANN Vets. Entonces, idealmente queremos nebulizadores de mascarilla o cámaras metabólicas. La doctora Mary Wong sí tiene de estas y sí nos sirven bastante para estas especies muy pequeñas, exóticos. En el resto de los pacientes se puede hacer con nuestra super técnica de mételo a la transportadora, ponle una tela encima, crea un microambiente y si tienes un nebulizador, perfecto, haz el adaptador, una manguera larga, lo pones afuera, tapas, nebulizas. Y si no tienes un nebulizador, un difusor, insisto, este que está gigantesco no es la mejor opción, entre más pequeño y de menor capacidad mejor, y no lo colocamos adentro porque recuerden, se dan una vuelta, lo tiraron y adiós CBD, ya todo es un charco en el piso o en el periódico. Afuerita de la jaula donde la transportadora, donde no lo puedan alcanzar y cubrimos todo con una tela para microambiente. O si ya vienen en la transportadora, en la mochila de astronauta o cualquier cosa de esas, pues fabuloso, vemos en el sí, pero dónde meterlo para que se nebulice ahí mismo. Nos sirve bastante bien incluso para antes de estéticas o consultas cuando los pacientes, sobre todo gatos, vienen muy estresados. Generalmente ya vienen en transportadora, entonces ahí es el momento de aplicarlo. Sí se pueden utilizar los difusores de aromaterapia, pero los que no sean de calor y los ultrasónicos, y estos de palitos no son difusores, entonces por favor no los usen. Y en el caso de Macchiato, se le mandaron a hacer los de 150 miligramos de CBD en alcohol, no es aceite. Y esto en el cálculo que nos comparte Botican, bueno, eso hace 2 años, eran 45 gotas por mililitro, entonces era 0.1 miligramo cada gota, doctora. Yo sé que fue una de las preguntas en este frasco en particular, que no es el que estamos viendo en la imagen, sino la versión de menor concentración, 150. Y entonces a ella empezamos con 0.1 miligramo, pero después cuando cambiamos al difusor que era un poquito más grande, subimos a 0.2 miligramos totales, o sea, 2 gotas en 200 mililitros de solución salina fisiológica y nebulizábamos.
empezamos haciéndolo minuto por minuto. La recomendación ahora es nebulicen 5 minutos y midan efecto. ¿Qué tan rápido va a ser efecto vía inhalada? Entre 5 y 15 minutos. Entonces, chequen a los 5, a los 10, a los 15, suspendan, vean cómo está respondiendo el paciente y si hace falta, lo siguen añadiendo. En el caso de Macchiato, no es por ansiedad, no es por otros manejos. Entonces, lo que vimos es que si empezaba una crisis y le colocábamos el difusor cerca, la crisis se acababa más rápido. Normalmente le duran entre 45 y 90 segundos, a veces un poco más. Si colocábamos el difusor, parecía calmarse antes y no la gata, sino la crisis, porque de repente en algunos otros videos, si le quería yo ayudar o le quería yo hacer, ella es capaz de levantarse, moverse a otro lado de no me estés chingando, volverse a acostar y seguirle haciendo, ¿no? O sea, es como, déjame, toma una pausa y se iba a seguirlo haciendo a otro lado. Con el difusor no se va, entonces como sabe que hay una recompensa de comida y es gorda y tragona, pues nos sirve. Entonces, esto vuelve a reiniciar en agosto del año pasado porque otra vez empezó a hacer frío. De hecho, este es uno de los videos de que reinician y me preocupé porque ahí sí estuvimos hasta 3 episodios al día. Entonces le reinicié de inmediato el CBD porque pues aquí lo tengo en 50 miligramos mililitro. Lo empecé a 0.5 miligramos kilogramo. Yo sé que darle palmaditas no le sirve de nada, es más por como apoyo moral y para calmarme, bueno, para no sentir feo yo de que no le estoy ayudando, porque ahí no tenía nebulizable. Entonces es como, bueno. Iniciamos a 0.5, baja la frecuencia a una vez al día de las que yo escuchara. Volvimos a aumentar a 0.8 y vuelve a bajar la frecuencia. En ese entonces, en agosto, pero porque fue como un frente frío, ¿no? Y se quitó. Yo no sé qué pasa con el clima. No estábamos helando hace una semana, ahora hace calor. En fin, calentamiento, no es calentamiento, es cambio climático. Entonces, volvió a hacer frío entre 2022 y 2023. Seguía aumentando porque la dosis, porque volvió a haber incidencia y no tenía yo nebulizable. Entonces llegué hasta 1.5 miligramos kilogramo, todavía una vez al día, honestamente por sus restricciones alimenticias, y vuelve a bajar la frecuencia. Entonces, este es el episodio justo después de la arena rosa esa que vimos. Bueno, ahí ya estaba terminando el episodio. Pero ella ya sabe que mientras le hace, lo que sonó fui yo, espérenme. Entonces ahí respiró la arena rosa, yo le digo el whisky, le hizo por aquí, por allá un rato, en lo que yo ponía el nebulizador, se lo puse, se lo pongo así a un lado cuando estaba teniendo la crisis y ya que se le acaba, le empiezo a dar, lo dejo prendido y le empiezo a dar croquetitas cuando hay crisis. Casi nunca las agarro luego, o no estoy cerca del nebulizador o lo que sea. Entonces, bueno, ya no nebulizo cada crisis, es lo que estoy tratando de decir. ¿Cuántas veces nebulizo? Si hace mucho frío, de 1 a 2 veces al día. Y si nada más de repente le estoy cachando que tiene una, lo utilizo como dosis de rescate. Cuando hay crisis, nebulizo. No siempre doy premios, ahí di premios por el video, porque sé que podría estar causando el sonido nada más por llamar la atención o por querer comer. Y como ya estábamos muy por encima del tiempo, no quiero presentar el último caso, eso, o sea, está largo y es de ustedes hagan como que no les estoy pasando, es un gato güero, luego lo vemos. Los invito a otra sesión sin problema. Sepan que también hay información en otras especies, lo que les decía, Albertano, el caballo de la, espero pronto, doctora Brenda Madrid. Todos estos pacientes de fauna que igual no pudimos. Esta diapo sale otra charla más adelante. Entonces, si tienen interés en otras especies que no sean perros y gatos, incluyendo, bueno, humanos no las damos nosotros, pero sí también publicaciones de la doctora Flor en humanos, pues podemos tener más sesiones. Recuerden que mucho de lo que hacemos nosotros en ICANN es lo que ustedes tengan dudas, nos vayan pidiendo. Aquí sepan que sí se está usando ya también para aves. Los citácidos requieren dosis más altas. Entonces, citácidos, todos los que son como pericos, periquitos, pericotes, todos esos. Aquí prácticamente todos los de la diapositiva son citácidos, pero sí hemos tenido otros pacientes no citácidos con la doctora Verónica Díaz.
y seguimos trabajando de cerca con estas clínicas. Nebulizaciones en animales exóticos nos funcionan muy bien porque no siempre permiten la vía oral y sus metabolismos a veces son diferentes. Digo, esta es una chinchilla, pero muchos pacientes como los que están viendo aquí, reptiles, sobre todo, se llega a dificultar la dosificación oral o su metabolismo es más lento y pues sí se lo doy hoy, pero lo hace efecto pasado mañana, nebulizarlo nos sirve bastante bien. Igual, no se le nebuliza fórmulas, sino aceites, sino fórmulas especiales. Recordarles que Botican cuenta con amplios respaldos por el lado farmacéutico, por el lado médico. La doctora Flor y yo somos consultores para estos medicamentos. Entonces, prácticamente todas las fórmulas que están ahorita utilizándose en Botican, les hemos dado el visto bueno o las hemos desarrollado en colaboración con los laboratorios. Y pues que contamos con estas capacitaciones, por eso les digo, díganos de qué tienen dudas y de qué les hacemos sus próximas sesiones y lo estaremos haciendo. Recuerden que la próxima semana vamos a estar en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus Ciudad Universitaria de la UNAM. El mero 17, no es la próxima semana, estoy ya medio, es mañana, o sea, de mañana en 8 es lo que estoy tratando de decir, en la facultad. Y bueno, no sé si me falta algún aviso parroquial, que yo sé que la doctora o, Sí, eh, ya ven, la doctora siempre sabe. tenemos también la capacitación de fórmulas magistrales que vas a dar tú con la doctora Itzel Dávila, que es nuestra médica especialista de humanos. Y esa va a ser de qué es la elaboración de fórmulas magistrales, qué son, cuándo se usan, la legalidad de ellas. Y justamente en esa van a estar los dos y es el 30 el 31. 31. Y el 24 estás tú con CBG. El 17 es la de la facultad y el 24 tengo yo la capacitación para ambas áreas, humana y veterinaria, de usos de CBG. Entonces, todo lo que es las dosis, cómo se usa, lo puedo combinar, con qué lo combino, cuál es el resultado, todo eso lo vamos a estar abordando. Entonces, este mes o lo que resta de él vamos a tener varios eventos y sepan que pues en todos van a estar ustedes invitados. Muchas gracias, doctora. De todos modos, ahorita se los escribimos en el chat. La DCU hay modalidad virtual, cupo Sí, limitado, entonces pues, por favor anótense lo antes posible si les interesa. Y también hay presencial, es en el Cyril, si no me equivoco, ¿verdad, doctora? así es, en el Pablo Ciro. Eso, 17 de agosto. Básicamente aparten todos los próximos jueves. Mañana no. De ahí todos los próximos jueves. Uno, Facultad de Veterinaria, mediodía del 17 de agosto. Después, jueves 24, CBG, misma hora, mismo canal, porque es ICANN interno, por así decirlo, ICANN Educación Humana y Veterinaria. Entonces, jueves por la tarde, jueves 24, 7 p.m. Y viernes 31, digo, viernes, pendejo. Justo estoy diciendo que son todos los jueves. No, ya está, ya es muy tarde, ya no funciona después de 8:30. Jueves 31 de agosto, también 7 de la noche. Y todas estas, los que son afiliados, nos acaban de pegar ahí la liga. Por favor, si no se han afiliado, no tiene costo, nada más nos dan sus datos, nos confirman su cédula, porque es solo para médicos. Si son pasantes o estudiantes, nos anotan eso en el registro, soy pasante, soy estudiante. Y todas estas charlas que les estamos diciendo, bueno, la de CU es de la UNAM y ellos deciden, creo que nada más cobran si quieren ustedes la constancia, lo demás creo que es gratuito, pero nuestras charlas ICANN, como vieron, estas 2 sesiones sí tenían un costo, fueron gratuitas para algunos asistentes de un evento Latinsu que tuvimos y para nuestros afiliados. Entonces, afíliense para que les mandemos las ligas, las promociones, todo lo que estemos manejando, tanto de ICANN como ICANN Vets, y ocasiones también les pasamos promociones de Botican. Ahora sí, ya me excedí un poco, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas, si es que tienen unos 5 o 7 minutitos para quedarnos. Doc Sebastián nos dice, hagan una presentación de casos en animales exóticos y fauna silvestre. Justamente estamos planeando una sesión en los webinars de Remevet de aves.
Entonces, en cuanto tengamos fecha de esa, se las confirmamos y definitivamente sí queremos invitar tanto a la doctora Mary Wong como un par de otros colegas a que nos hablen de otros exóticos de compañía. Entonces, gracias, Doc. Estaremos avisándoles cuando lo tengamos. Y hace rato le dije a la doctora Ana, si no me equivoco, que discutíamos su comentario después. Nos dice la doctora Ana, buenas noches. En particular, empiezo siempre con una gota y después dosifico de acuerdo al problema que presenta. Me ha funcionado muy bien cada 24 horas. Les comento a los tutores que los observen y me digan qué comportamiento tienen. De ahí cada semana vamos monitoreando hasta llegar a la dosis ideal. Felicidades, doctora. Me encanta, ya tienes tu método y parece que lo estás haciendo muy bien. Es importante que sepan, a veces los tutores tienen prisa. Si me han llegado me dijeron que si para el 31 de agosto este gato no se comporta bien, lo dormimos o me corren de mi casa. No sé si sean amenazas reales o vacías, no lo sé y no quiero averiguarlo. En esos casos se pueden hacer aumentos más rápidos. ¿Se puede empezar con dosis más altas? Sí, como les decía, la doctora Carla Molina así lo hace, conozco otros colegas que así lo hacen. Depende del padecimiento, depende del paciente, definitivamente. Cada 24 horas, si así les acomoda a todos los involucrados, adelante. Sepan que ciertos problemas, por ejemplo, dolor y definitivamente problemas neurológicos, sí llegan a requerir dosificaciones más frecuentes. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Me refiero a un paciente, por ejemplo, por osteoartritis, ¿no? Que está ya con pues, todo lo que les mandamos y quieren sumarle cannabinoides. Todo lo que les mandamos me refiero a condroprotectores, generalmente van a veces con gastroprotectores porque los tenemos con analgésicos a veces en dosis altas y a esto le queremos sumar CBD. Nos puede ir bien, pero de repente te dicen si la dosis es en la mañana, le va bien en la mañana, pero en la noche como que ya derrienga otra vez. Este, ahí es donde yo recomendaría si dar una dosis también en la noche o al revés, la damos en la noche, duerme bien, demás, pero en la mañana le cuesta levantarse o le cuesta empezar a hacer sus movimientos, ¿no? Porque nos paramos nosotros y ellos van atrás de nosotros a todos lados. Entonces, allí si vemos signología del dolor o los clientes lo refieren, sí podemos dar cada 12 horas. Y, por ejemplo, sí me han tocado pacientes más adoloridos, los osteosarcomas. El paciente puede estar apoyando el miembro y en cuanto se le acaba el efecto de los cannabinoides, empieza a claudicar de nuevo. Entonces, esa es una excelente indicación de darle el CBD o su combinación de cannabinoides una hora antes de que empiece la claudicación. Si lo podemos hacer contadito y si no, pues cuando empiece, pero ¿para qué queremos que llegue a claudicar porque ya le duele? Mejor nos anticipamos, ¿no? Veo que hay 2 nuevos mensajes. También si tienen dudas para la doctora Flor, ahora es cuando. Lamentablemente no hay dudas tal cual. Muy bien, está perfecto. Cuenten con ello, por favor, anótense, afíliense, ahí les estaremos haciendo llegar tanto algunos correos, si nos dejan su correo, como WhatsApps de información de estas charlas. Por el momento ya les dijimos todas las que tenemos planeadas en agosto, pero esperamos verlos en Congreso del León a inicios de septiembre. Ya les estaremos platicando más cosas, pero pues ha sido un gusto. Gracias por su tiempo. Recuerden que si tienen dudas adicionales, yo generalmente soy el que me dedico a las asesorías, consultas, etcétera, de la parte de tengo un caso clínico que porque soy el que tiene un poquito más de experiencia clínica. Sin embargo, todas esas dudas de teoría o de se ha publicado tal cosa son mejor dirigidas con la doctora Flor. Ella es finalmente nuestra directora de investigación y les puede orientar también por ese lado. De cualquier manera, recuerden que los datos de la licenciada Cecilia se los han estado poniendo en el chat. Por favor, busquen contactarla para cualquier duda adicional. Y con gusto, doctor Edmundo, si nos contactas por la vía que tú prefieras, de preferencia directamente a mí, con mucho gusto te comparto las memorias en PDF y lo mismo a todos los asistentes. Gracias por su tiempo. Perdón que me extendí. De todos modos, ya ven, me gusta hablar mucho. Ya los dejo. Me callo, descansen. Buena noche. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora Flor. Gracias, licenciada Ceci. Gracias a todo el equipo ICANN. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes, asistentes, por su compañía. Excelente noche. Cuídense mucho. Sí, claro, doctora. Ahorita se los compartimos.